Voy a empezar primero por una breve repaso de la energía solar térmica, ¿vale? Para ponernos un poquito en antecedentes. En la unidad 2 lo que vamos a ver es energía solar térmica y energía solar fotovoltaica, los elementos que configuran las dos instalaciones. En cambio, en la unidad 3 solo vamos a hacer cálculos de la energía solar térmica. Nos vamos a olvidar de la fotovoltaica. Para algo el curso es... Teoría y la 3 la práctica. Exactamente. Está dividido así, ¿vale? La unidad 2, de hecho, no se asusten, tiene un mogollón de páginas el manual. Creo que eran unos 80. ¿Cuántas? Igual. 84. Y la de la unidad 3 creo que se quedará al final en unas 90. La unidad 3 estará colgada ya mañana, ¿vale? Hoy se lo voy a enseñar, van a ver todo lo que es el cálculo, lo van a ver aquí con calma. Pero sí es cierto que es una unidad bastante engorrosa. Bien, entonces, les pongo un poquito en antecedentes. ¿Para qué utilizamos la energía solar térmica? Eso más o menos lo tendrían que saber del otro parcial. ¿Para qué lo utilizamos? ¿Para qué sirve? Porque cuando decimos energía solar térmica, ¿qué tipo de energía? Energía calorífica, que vamos a aprovechar ¿para qué? Para calentar. ¿Para calentar qué cosa? Agua, por ejemplo. A calentar agua caliente sanitaria. Bien, ¿para qué más? Como calefacción. Como calefacción y Ahí sería como calentamiento de agua en piscina o algo así. para piscinas. Y hay una cuarta opción que no me acuerdo que si estaba ahí, que es para producir electricidad. Sí. La energía solar térmica también la podemos utilizar para producir electricidad. ¿De acuerdo? Bien. Dentro calor para calentar agua caliente sanitaria. Muy bien, Emilio, fue una de las cosas que también dijimos. ¿No oyes a los compañeros desde casa? Así, sí, vale. Bien, entonces, dentro de la energía solar térmica vamos a distinguir energía solar térmica de baja temperatura, de media temperatura y de alta temperatura. ¿Qué se va a diferenciar cada una de ellas? Pues básicamente la temperatura de funcionamiento, ¿vale? Para no alargarme, en el manual van a tener las temperaturas de todas y cada una de ellas. Básicamente, para que lo sepan distinguir, la energía solar térmica de baja temperatura es de calefacción, la de agua caliente sanitaria o la de piscina. Esa sería la baja temperatura. Ya cuando hablamos media y alta temperatura es para producir electricidad. ¿Diferencia básica entre los captadores empleados en una o en otro sistema? Pues básicamente lo que tenemos es que si estamos hablando de solar de baja temperatura, lo que vamos a tener es un captador plano. O un captador plano y un captador de tubos de vacío. Ahora les explicaré las diferencias. En cambio, si estamos hablando de media o alta temperatura, ya los captadores suelen tender a coger otras formas, digamos así. ¿De acuerdo? Ya son parabólicos, cilíndricos, ya depende, ya son totalmente distintos. ¿Qué más? Existen diferentes sistemas de aprovechamiento de la energía solar para producir calor, o sea, de energía solar térmica. Nosotros aquí nos vamos a quedar con dos tipos de captadores, los más básicos y los más utilizados. El captador solar de plana y el captador solar de tubos de vacío. Son los dos más importantes que nosotros vamos a ver. Justamente hoy lo que quería ver en la azotea era haberles enseñado pues los dos tipos que tenemos de captadores de placa plana y enseñarles uno de tubo de vacío, para que ustedes lo pudieran ver con calma y ver bien cómo funciona cada uno de ellos, ¿vale? Pero bueno, ¿qué pena nos ha dejado? Lo vemos el viernes, el lunes, no va a haber problema, ¿vale? Entonces, en líneas generales, para que sepan la diferencia, como su nombre indica, captador solar plano, es una lámina plana formada por diferentes capas. Estúdiense bien lo de las capas. Básicamente de lo que se trata es que tenemos una cubierta vidriada que deja pasar la luz del sol. Entonces la radiación solar queda almacenada en una pequeña capa de vacío que hay ahí, que se crea como una especie de efecto invernadero. Es decir, con poca radiación podríamos calentar muchísimo ese espacio que se queda libre ahí. Pues por debajo de eso lo que va a haber es una serie de tuberías de conducciones en forma de serpentín por las que estará circulando un fluido caloportador. ¿Saben lo que es el fluido caloportador? No, que transporta calor. Un fluido que transporta calor. Es un fluido que absorbe muy rara...
Los hemos visto con Pedro. ¿Qué es lo que han visto con Pedro? Emilio dice, lo hemos visto con Pedro. No, pero abajo no vieron, estuvieron fue con frío, no estuvieron con solar térmica. Los paneles de la azotea, ¿en qué momento, Emilio, lo vieron? ¿Y qué les explicó? ¿Qué les explico? Que yo le dije el otro día, yo voy a subir a los alumnos a la azotea y vamos a hacer esto. Ah, vale, perfecto. Pero no me dijo que ella se los había dicho. No, tampoco una vez que en la actividad no estuvo hablando un poco de eso y nos decía cuántos libros habían en cada uno y todo eso. Vale, pero no les explicó tan en detalle como lo que yo estoy explicando ahora. Vale, sino un poquito por encima. Emilio dice, nos enseñó todos y nos dijo las diferencias. Vale, pero muy por encima, según lo que me están diciendo por aquí. Bueno, yo hago el resumen y después pasamos a la parte de cálculo. Intentaré no extenderme demasiado. Bien, entonces, a lo que iba. Se produce un efecto invernadero en el interior de las placas. Pues entonces vamos calentando con ese calor que vamos generando, por el interior de la tubería circula el fluido caloportador, que lo que hace es que entra frío, entra por la parte de abajo del panel, entra el fluido frío. Ese fluido normalmente es agua mezclado con algún anticongelante. Aquí en Canarias, ¿qué es lo que pasa? Que el anticongelante no hace falta. Aquí, como no estemos para arriba para la cumbre, básicamente nos da igual el anticongelante. Entonces, normalmente para ahorrarse dinero se pone agua destilada nada más. ¿Por qué agua destilada? Porque el agua que nos viene de la calle viene con demasiada cal, viene con demasiadas impurezas y entonces todo eso lo que nos va haciendo al final es corroer toda la instalación. Como eso no es lo que nos interesa, se supone que deberíamos de llenarlo con agua destilada. Vale, se supone. Vamos a dejarlo, lo ideal es hacer eso. Entonces, ese fluido que entra por la parte de abajo del captador se nos empieza a calentar a medida que va pasando por todo el captador solar. De forma de que al final alcanza la temperatura que a nosotros nos interesa, normalmente 60 grados. Vamos a hacer el diseño. Bien, este agua, una vez calentada, que sería el circuito primario, iría a un interacumulador normalmente. ¿Qué es un interacumulador? Eso también entonces se lo debe haber explicado, pero al menos por encima. ¿No les habló del acumulador? El que tenía el volumen de litros que le cabía. Él explicó lo del acumulador, cuántos litros caen en cada uno y todo eso, y la diferencia pero... No sabes lo que es un acumulador. Vale. El acumulador de calor básicamente es un intercambiador de calor. Vale, normalmente por eso se le llama interacumulador, porque ya viene el interacumulador con el acumulador. Si hablamos de acumulador solo, estamos hablando de un recipiente normalmente cilíndrico. Emilio, lo que me pasa es que no sé por qué desde que cambiaron la clase, aquí no escucho lo que se dice con los micros, no tengo eso. No sé qué enchufaron mal, qué conectaron mal, que no podríamos oír. Sé que es un latazo, pero por desgracia no lo puedo arreglar. De hecho, tú estás autorizado. Ahora mismo a mí me sale como que sí podrías hablar. De hecho, todo lo que estés diciendo en algún lado quedará, pero aquí no lo podemos oír. Bien, entonces, el acumulador es solamente para almacenar agua caliente. ¿Por qué necesito almacenar el agua caliente? Porque en algún momento, por ejemplo por la noche, que no tenemos radiación solar, podemos necesitar el agua caliente. O si tenemos un día demasiado nublado, también necesitamos poder aprovechar el agua caliente. Entonces, el objetivo es acumular agua caliente. En cambio, si hablamos de intercambiador, lo que hacemos, digamos así, que el intercambiador es el elemento en el que vamos a unir el circuito primario con el circuito secundario. Circuito primario, el que pasa por el captador solar. Circuito secundario, el que ya iría a parar al consumo. ¿Vale? ¿Por qué tenemos que hacer distinción entre primario y secundario? Pues básicamente por un solo motivo. Evitar problemas, por ejemplo, como la legionelidosis o elementos así. Si nosotros tenemos una instalación a unas condiciones de temperatura en las que está pasando agua y el agua acumulada, como es el circuito primario, se generarían muchos problemas de corrosión en los mismos paneles, legionela, etc.
Entonces, para evitar ciertos problemas, pues lo que se ha hecho con la normativa es decir, bueno, pues vamos a separar por completo lo que es para consumo de lo que es para captación solar. Entonces, ¿cómo los unimos? Por un intercambiador. Fíjense en esta imagen que tengo yo aquí. Este sería... Ahí, perdón. A ver si se enciende el proyector. Sí, aquí. Sí, el azul está y ahora se está encendiendo. Bien, entonces fíjense, ¿ya lo ven? No. Ahora sí. Vale, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aquí, esto sería un esquema de un captador solar. Aquí lo que está circulando es, entra el fluido caloportador que está frío, por eso en la línea azul, en el captador solar se va calentando, sale por su parte superior y ese fluido ya caliente entra, esto de aquí, este serpentín que vemos, sería la representación de intercambiador. Por aquí es un circuito cerrado, por aquí simplemente está circulando un fluido caliente. Entonces calienta la tubería del intercambiador, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que este de aquí, el acumulador, por debajo entrará el agua fría y a medida que se pone en contacto con el intercambiador, se va calentando el agua. Ese agua caliente, por el fenómeno de estratificación, que es el fenómeno por el cual los fluidos a mayor temperatura tienen menor densidad. Entonces, al tener menor densidad, se van a la parte de arriba, ¿vale? Siempre el fluido a mayor temperatura estará más arriba que el fluido más frío. Piensen, por ejemplo, el agua del mar, eso no se nos olvida. Cuando van a la playa, normalmente si estás nadando, el agua está calentita, estás en la superficie, está más fresca. Desde que te sumerges un poco, el agua está un poquito fría. Pues es por ese fenómeno de estratificación. Pues bien, entonces, el agua caliente quedaría almacenada en la parte superior, donde tendríamos que poner los conductos para sacar el circuito primario y ir a consumo. ¿Bien hasta ahí? Entonces, eso sería, digamos, el circuito básico. Para completar el circuito primario, ¿qué es lo que tendríamos que colocar? Una sonda de temperatura para saber el agua que viene por el primario, a qué temperatura está. Un caudalímetro para saber que efectivamente estamos consumiendo los litros de agua que para el funcionamiento del captador solar, y una bomba. ¿Qué es lo que nos va a hacer la bomba? La bomba en realidad lo que nos va a hacer es circular todo el fluido hacia arriba, porque si no, por sí solo, como está frío, no subiría, no ascendería. ¿De acuerdo? Pues esto sería un esquema muy básico del circuito primario. Pero para que lo entiendan, más o menos, yo creo que queda bastante. Este sistema lo llamaríamos por circulación forzada. ¿Por qué? ¿Saben por qué lo de forzada? Forzada porque lleva una bomba. No transcurre de forma natural. Yo le he tenido que dar una ayuda con esa bomba. Bien. Después tendríamos este sistema que es un sistema por termosifón. Sería el típico captador que ustedes ven que es el captador plano y arriba viene el acumulador, normalmente en horizontal. Pues eso sería un sistema por termosifón. ¿De acuerdo? En el sistema por termosifón de lo que se basa, normalmente se utiliza primero para viviendas unifamiliares. No lo vamos a utilizar para un edificio de viviendas normalmente, ¿vale? Y segundo, el sistema por termosifón lo que nos hace es que simplemente el fluido circule por su propio peso. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pondremos el termosifón, el acumulador, en la parte superior. Entonces, ¿qué hacemos? Pues el fluido que entra frío en el captador, simplemente por el efecto que acabamos de denominar de estratificación, por el cual los fluidos más calientes tienden a subir, pues el fluido subiría por sí solo. No le he tenido que dar ninguna ayuda, ¿vale? Una vez que llega a la parte de arriba, ¿qué es lo que me va a pasar? Al llegar aquí arriba del todo, entrará en el acumulador. En el acumulador hará el sistema que vimos antes, el del intercambio de calor, y por la propia acción de su peso, caerá otra vez el fluido frío. Y al caer el fluido frío y con la propia acción de su peso, vuelve a entrar en el sistema. Entonces, en este caso, no me hace falta instalar una bomba. Exactamente, por su propio peso cae y por el fenómeno de estratificación asciende. Entonces,
es una solución, digamos, es una alternativa. Este sistema, lógicamente, si tenemos muchos acantadores o queremos, ya depende del tipo de instalación que nosotros vayamos a hacer, lo tenemos en el manual, no me voy a explayar demasiado ahí, pues ya iremos complicando un poquito más la cosa, ¿vale? Pero básicamente estos dos sistemas son los dos principales que ustedes tienen que entender y conocer. ¿Bien? Vale. Bien, déjenme un segundo, les voy a poner otra presentación. Vale, esto ya se lo dije. La distancia ya la hemos calculado, ¿no? La distancia entre cantadores. Y esto es la otra zona. Vale. Vale. Entonces, viendo las cosas básicas de las que está compuesta la instalación, vamos a empezar por los cálculos que hay que hacer. Vale. Primero que nada, tendremos que definir nuestra zona geográfica. El CTE, ¿se acuerdan qué significaba CTE? Código técnico de la edificación. Vale. El código técnico de la edificación, en su documento en el DBHS5, establece las condiciones que hay que cumplir para una instalación solar térmica o fotovoltaica. Entonces, dentro de esa catalogación, lo primero que nos dice es en qué zona térmica estamos. Entonces, nos da, por ejemplo, este plano o unas tablas, dependiendo de lo que nos queramos fijar, en las que se nos especifica la zona térmica en la que estamos. A mayor número, mayor radiación. A menor número, menor radiación. Canarias, que es lo que nos interesa a nosotros, estamos en una zona 5. Siempre en zona 5 para cualquiera de las islas. Pues estamos en una zona muy cálida. ¿Vale? Entonces estamos en una de las zonas con mayor radiación de todo. Una vez que hayamos definido esa zona geográfica en la que nosotros estamos, podremos definir cuál es la contribución solar mínima que necesitamos. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo una vivienda en la que sé que voy a consumir al día, bueno, una vivienda, un edificio, voy a consumir 1000 litros al día de agua caliente sanitaria, según cálculos que ahora les explicaré cómo los vamos a determinar. Pues yo sé que necesito tal consumo. Pues, ¿cuánto de ese agua caliente que yo voy a necesitar consumir voy a tener que aportarla con un captador solar? Pues va a depender de la zona geográfica a la que pertenezcamos. Nosotros, como pertenecemos a la zona climática 5, siempre tenemos que aportar el 70%. ¿Qué quiere decir eso? Si yo les digo que necesito 1000 litros de agua caliente sanitaria, al menos 700 de esos litros tendrán que ser por solar térmica. ¿Qué otro sistema vamos a colocar en vez de colocar la solar térmica? Pues un sistema auxiliar. Normalmente, aunque tengamos solar térmica, necesitamos un termo, por ejemplo, una caldera, ¿vale? Algún sistema auxiliar de calentamiento que nos permita dar la energía que necesitamos para calentar el agua en caso de que el sistema solar está muy nublado, cualquier problema que nos pudiera sufrir, ¿vale? O no funciona, está averiado, pues necesitamos ese sistema auxiliar. Pues eso, nosotros independientemente del consumo, siempre el 70%. Para el resto de zonas climáticas habría que verlo. Esto podría ser una pregunta, ¿vale? Para que ustedes lo vayan razonando. Se las pondré como actividad, ¿vale? Si la fuente que utilizamos de apoyo es un termoeléctrico, tendríamos que utilizar esta segunda tabla, que es la que hace referencia al efecto Joule, ¿vale? Simplemente porque como vamos a tener un poquito más de pérdidas, pues nos vamos a modificar algo. Pero aquí en Canarias, como siempre es el 70%, me da igual que sea un termoeléctrico o un termo de gas. ¿De acuerdo? Bien. Aquí creo... Vale. Tengo que abrir el manual, ¿no? Para explicarles lo otro.
Bien. Bien, aquí tienen el consumo energético. Este manual todavía no lo tienen en la plataforma, ¿vale? Sería el de cálculo. Es que le he hecho un par de cambios y por eso todavía no lo he podido subir. Vamos a empezar por la demanda de agua caliente sanitaria. Nosotros, primero que nada, para poder empezar nuestra instalación, necesitamos calcular qué radiación dispongo, que eso ya lo vimos como lo calculamos en la unidad 1. Y segundo, qué demanda de agua voy a tener para poder saber de cuántos litros estoy hablando. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Todos los cálculos que vamos a hacer los vamos a intentar hacer siguiendo el CTE, ¿de acuerdo? Entonces, nos da esta tabla. Una tabla bastante facilita de entender. Según sean los consumos que nosotros tengamos, tendremos los litros que se estiman de agua caliente sanitaria por día para cada cosa. Por ejemplo, yo tengo una vivienda unifamiliar. Me dice que necesito 30 litros por día para cada persona. Pero en cambio por multifamiliar me dice 22. ¿Por qué creen esta diferencia? Piensen en un piso o una casa terrera. No, que no tiene sentido, ¿no? Porque si vive más gente, tendrá que haber mayor consumo. Es que bueno, o el mismo consumo por persona, ¿no? Tú dirías el mismo consumo por persona. Sí. Normalmente en una vivienda unifamiliar se da por sentado que es una casa más bien tipo chalet, aunque no tiene por qué serlo, ¿no? Pero una vivienda unifamiliar se refiere no a un piso, sino a una casa terrera. Es a lo que viene a hacer referencia. Entonces, cuando estamos hablando de una casita terrera, normalmente es cierto que se suele tender a malgastar un poquito más. Puedes tener piscina, sueles tener más baños. En cambio, en un piso normalmente lo tienes todo como muy acotado. Es un pisito, tiene 2 habitaciones, tiene un baño. Tiene 3 habitaciones, ya tiene 2 baños. Pues va a depender mucho del consumo que tengas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? Una de las cosas que tú decías ahora de lo de que si tienes más personas o menos personas. Vamos a definir el número de personas que ocupan cada una de las viviendas. Pues lo vamos a hacer con esta tabla. Según el número de dormitorios, el CTE me dice el número de personas que hay. Si tiene un dormitorio, me dice 1,5 personas. Es para cálculo. No van a poner las 2 porque no en todas las casas en las que hay un dormitorio hay 2 personas ni hay 1. Entonces, por eso hacen una media. Si tiene 2 dormitorios, pues se supone el matrimonio y el hijo, ¿no? Entonces nos dan 3 personas. Y a partir de ahí van haciendo cálculos. Entonces, ¿cómo sería un cálculo que ustedes tendrían que hacer aquí? Imagínense, les digo, y vamos a hacerlo. Un problemita. Tenemos una vivienda unifamiliar de 4 dormitorios. Determinar la demanda de agua caliente sanitaria por día. Vivienda unifamiliar de 4 dormitorios. Primer paso, ¿qué hacemos? ¿Cómo mirar el número de personas que viven en la vivienda? Vale, vamos a ver. Número de personas que viven. He dicho 4 dormitorios, 6 personas. Ya tenemos 6 personas. Ahora multiplicado por los litros. Por los litros. Como vivienda unifamiliar. ¿Por persona? ¿Por 6? 30 por 4. 30 por 6, perdón. ¿Por 6? ¿Cuánto pone? 30 por 6. 6 por 3, 18. 180 litros de agua caliente sanitaria al día. ¿Han entendido cómo se hace el cálculo de la demanda? Sí. Vale, pues entonces vamos a hacer uno todavía un poquito más complicado. Vale, vamos a hacer uno un poquitito más complicado, no demasiado, pero sí un poco más... Un segundito. Pero sí un poco más complicado. Les doy un problema. Copian el enunciado porque en este caso sí va a ser un poquito más largo.
Emilio, ¿me oye? Hola. Ahora sí. Vale, perfecto. Bien, me voy a adentrar un enunciado para complicar un poquito el cálculo de la demanda de un cliente sanitario. Se tiene un edificio de 6 plantas, que se sabe que por cada planta tenemos 3 viviendas de 3 dormitorios, 4 viviendas de 2 dormitorios, de 2 dormitorios y 5 dormitorios. Que en la planta baja del edificio hay un gimnasio que puede albergar 50 usuarios simultáneamente. Simultáneamente. Punto y seguido. Calcular la demanda total de agua caliente sanitaria. Acuérdense de abreviar ACS para agua caliente sanitaria. Del edificio. Emilio, ¿conseguiste copiar el enunciado? Vale. Repetimos. El edificio. Tenemos un edificio de 6 plantas, creo que dije, ¿no? Vale. En cada planta tenemos 3 viviendas de 3 dormitorios, ¿no? Sí. 4 viviendas de 2 dormitorios, ¿no? ¿Cuántas de 2? Dije. 4 de 2. Y 5 de 4, ¿no? Vale, eso por planta. Y además sabemos que hay un gimnasio con 50 usuarios, dije. Sí. Vale. Ese es el resumen del enunciado. ¿Bien, Emilio? No, ¿qué te faltó? Todo. Me quedé en la 6ª planta. Vale, tenemos 6 plantas. En cada planta tiene 3 viviendas de 3 dormitorios. Tiene 4 viviendas de 2 dormitorios y 5 viviendas de 4 dormitorios. Además, en la planta baja tienes un gimnasio con una capacidad total de 50 usuarios. ¿Ahora ya mejor? No podemos mirar lo de la... Vale. Lo Es que era lo que les iba a poner. Se lo voy a poner en la pantalla para que lo vean, ¿vale? Voy a coger la tabla de aquí. Un momento. Así la tienen las dos cosas juntas. ¿La ven? Sí. Vale. Voy a... Un segundito porque si no, Emilio no lo ve bien. Y no. Ahí ya lo ven todo. ¿Lo ven bien ustedes ahí? Sí. Vale. Emilio, tú también lo ves, lo tengo en la pantalla compartida para que puedan hacer los cálculos. Voy a poner pausa en la grabación del FUSE y después grabamos la solución, ¿vale?